Estamos en las 9 de la mañana y 19 minutos con 13 grados de temperatura. Una de las tantas enseñanzas que nos va dejando esta pandemia aquí en nuestro país, en el mundo, pero en particular en nuestro país, tiene que ver con la asiduidad con la que comenzamos a hablar de investigación, que empezamos a hablar de nuestros científicos, del trabajo que permanentemente se está realizando, tratando de colaborar también a nivel mundial con los descubrimientos que todos y cada uno de los diferentes países que están abocados a tratar de seguir desentrañando los misterios que todavía tiene el coronavirus van realizando. Aquí la Facultad de Medicina del CLAE comenzó a trabajar en diferentes investigaciones a nivel local sobre el impacto del COVID-19 y se creó un blog que publica a diario actualizaciones científicas del mundo sobre este tema. De hecho, nosotros desde que comenzamos allá por el lejano enero a hablar de este año del coronavirus, ustedes seguramente recordarán un sinnúmero de noticias vinculadas al coronavirus que después nos fuimos enterando, algunas de ellas no eran acertadas o había modificaciones, etcétera, etcétera. Ideal hablar con Edgardo Sandoya, que es docente de investigación y medicina basada en evidencia de la Universidad CLAE. Primero que nada, los buenos días, la bienvenida para el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bien, para empezar a entender esto, Edgardo, me parece que lo principal es saber qué es la medicina basada en evidencia. En estos días, si ustedes escuchan, ¿verdad? Hoy hay mucha gente, como tú decías, de investigadores, pero también de otras áreas hablando sobre estos temas y casi todo el mundo menciona la palabra evidencia en todo momento, ¿verdad? En realidad, la medicina es un arte complejo, es de las cosas más complejas que existe, y que tiene una parte que requiere la experiencia del médico, alguien que busca ayuda y viene con sus preferencias, sus deseos y sus circunstancias, y luego tener la mejor información disponible para brindar el cuidado. A esa pata de la mejor información, es a lo que le llamamos evidencia. La medicina siempre se basó en evidencia, solo que a lo largo del tiempo la evidencia que se fue empleando, los rigores para determinar si esta evidencia es válida o no, fueron modificándose. Por ejemplo, en nuestro continente, la locura, los incas la trataban con la trepanación, es decir, con hacer un agujero en el cráneo, ¿verdad? Era lo que en aquel momento la evidencia decía que era bueno. En otras épocas más cercanas se hacían sangrías, se le sacaba sangre a las personas porque se pensaba que con eso se iba a mejorar la situación. A partir del mediados de los 80 o por allí, el tema de la evidencia cobró una relevancia fundamental, empezaron a hacerse gran cantidad de ensayos clínicos, desde Uruguay participamos en muchos de ellos, y entonces hoy, en la formación de un médico, si yo les digo que para ser médico es necesario estudiar anatomía, todo el mundo lo entiende. Si yo les digo que es necesario entender cómo funciona el cuerpo, todo el mundo lo entiende, pero también lo que es necesario entender es cómo plantarse frente a ese desborde de información. Tú recién decías que han recibido enormidad de información, y eso es así, ¿verdad? En este momento la cantidad de trabajos que se producen día a día es enorme. No todos son de buena calidad, no todos tienen una estructura adecuada, no todos responden o tratan de responder una pregunta válida. Entonces, lo que nosotros desde facultad, aprovechando que en nuestro departamento tenemos mucha experiencia en ese tema, hicimos fue ir haciendo un tamizaje día a día de lo que se va generando y comentar y traducir al español los resúmenes de lo que entendemos que es lo mejor, y día a día eso es lo que hacemos. Doctor, hay una campaña, de hecho, una campaña oficial en materia de medios públicos para no difundir, por ejemplo, a la población información errónea, no chequeada respecto al coronavirus, porque ha circulado mucho y muy variado. Y por ahí también entra el tema del manejo que hacen las personas que se informan a través de redes sociales sin canales oficiales o canales constituidos, como puede ser un periódico, una radio, un noticiero de televisión. Llega un posteo de Facebook y lo comparte, dando por bueno aquello, ¿no? Y validando, en este caso, lo que puede ser una fake news.
¿Ustedes tienen relevado cuánto se ha dicho o cuánto se ha informado, incluso más allá de lo que un común mortal pueda haber posteado en sus redes sociales, sino a través de medios, sobre informaciones no confirmadas o erróneas respecto a esta pandemia que tenemos hoy, que generaron o despertaron, por ejemplo, preocupación en la población? Todavía no. Estamos investigando ese aspecto precisamente. Yo les decía que hoy un médico para poder manejarse de manera adecuada en el mundo que vivimos, necesita tener la capacidad de discriminar. Esta información que viene, ¿es válida o no es válida? ¿Esta información se aplica al cuidado de mis pacientes o no se aplica? Para eso, nosotros a lo largo de la carrera, durante 4 años, los alumnos investigan, aprenden a hacer investigaciones. El año pasado uno de los temas de investigación fue precisamente eso. ¿Qué medios utiliza? Uno de los proyectos fue ¿qué medios utiliza la gente para informarse? Y un porcentaje muy elevado de personas usa ¿verdad? Las redes sociales como una fuente bien importante de investigación. Este año estamos diseñando el proyecto, que es parte de lo que un grupo de alumnos de segundo año va a investigar, es cuánto esto ha impactado lo que tú preguntabas, ¿verdad? Cuánto estas noticias falsas han impactado en el conocimiento que se tiene respecto a la enfermedad y en las conductas asociadas al cuidado. Claro, y le distorsiona mucho justamente este tipo de uso de redes sociales como fuente informativa de pacientes que creen algo que en su momento leyeron, escucharon o compartieron en sus redes en cuanto a la conducta terapéutica que deben seguir. ¿Les distorsiona a ustedes? Es decir, mucho sí, lo que debe comprender el paciente para sus tratamientos. Sin duda que es un tema complejo y además todo es un tema de contexto. Yo recién escuchaba al invitado que precedía a esta participación, ¿verdad? Y él hablaba de los cambios en el mundo. Y bueno, un cambio en el mundo es que de la época claro, los veteranos siempre tendemos a pensar o a idealizar un poco cosas que pasaron, ¿verdad? Pero en determinada época de la sociedad se era más reflexivo, también tenía menos bombardeo de información y casi todo venía, como tú decías, de periodistas serios, de medios reconocidos y lo que fuere. Hoy el acceso a la información hace que mucha gente no tenga además asociada la capacidad de análisis básico y entonces da por bueno cosas de cualquier tipo y eso sin duda que influye luego, ¿verdad? Porque uno puede plantearle al paciente, bueno, es importante tomar tal y tal medida y él, si eso eventualmente no le resulta demasiado fácil o no le parece intuitivamente que no es lo mejor, dice, no, pero en tal lado dijeron, entonces tiene como herramienta para apoyarse algo que era un conocimiento inadecuado o falso. Hemos tenido, por ejemplo, en estos pocos días, porque si nos ponemos a pensar, aunque se nos ha hecho muy largo y seguramente para muchos uruguayos eterno, lo que aconteció desde el 13 de marzo, pero hemos tenido algunas idas y venidas, inclusive desde lo que se dijo en principio en la cotidianeidad y cómo debíamos protegernos. Por poner un ejemplo, doctor, el tema del tapabocas. Hoy tenemos directivas bien claras con respecto al uso del barbijo que no las teníamos al comienzo de la pandemia. Esto es bien claro. O, por ejemplo, la utilización de los guantes. Y también en estos temas, que son muy importantes a la hora de protegerse, hemos visto, no solo a través de las redes, sino a través de investigaciones internacionales y todo lo demás, que la mala utilización, por ejemplo, de un guante al momento de desecharlo también puede terminar siendo un factor de riesgo. La pregunta es, sobre este tipo de cosas es que el blog habla, es decir, yo sin ser un entendido específicamente médico, técnico, lo que fuere, puedo ingresar para ver información confirmada, basada en evidencia sobre este tipo de situaciones que supongo coincidirá conmigo, fueron bastante distintas las del 13 de marzo, por ejemplo, a las que tenemos hoy en día. La pregunta es tan buena que daría lugar a muchas puntas, ¿verdad?, de comentarios. Tal vez el tema de base de esto es cómo se construye esa evidencia en medicina, ¿verdad? Claro. Normalmente, alrededor de un tema. Yo vengo del área, mi especialidad es la cardiología, ¿verdad? Y el análisis de la evidencia y la investigación. En el área de la medicina cardiovascular, los conocimientos se van construyendo poco a poco, ¿verdad? Lleva decenas de años o más tiempo ir llegando a la conclusión de que algo es de esta forma o de la otra. Miren un ejemplo. Yo me introduje a la medicina cardiovascular en los años 80.
En los años 80, nosotros usábamos, si un paciente había tenido un infarto y después de eso tenía arritmias, es decir, el corazón latía desparejo, se sabía de que eso no era bueno para su futuro. Existían medicamentos que le dábamos, con lo cual esas arritmias se las hacíamos ir y estábamos muy contentos porque, ¿verdad? Decíamos, si tiene arritmias y eso es malo, sacárselas con este medicamento es muy bueno. Pero a finales de los 80, un grupo de investigadores, en este caso en los Estados Unidos, distribuyó al azar a la mitad de estos pacientes a darles antiarrítmicos y a la mitad a darles placebo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al final del estudio? Que los que recibían el antiarrítmico se morían el doble de los que no recibían el antiarrítmico. Ahí descubrimos de que no hay otra forma en medicina de que cuando uno quiere investigar un nuevo tratamiento, distribuir un número adecuado de pacientes, claro, distribuirlos al azar, a unos darle una cosa y a otros darle la otra, y entonces ver cuál es el resultado. Entonces, la construcción de la evidencia normalmente alrededor de un tema, a partir de ensayos clínicos aleatorizados o randomizados, que es eso de dividir en dos grupos, lleva mucho tiempo. Ahora estamos investigando, se está investigando en todo el mundo, los chinos empezaron investigando muchísimo, pero ahora se ha extendido en todo el mundo, se está investigando a ritmo de pandemia. Entonces, la información va cayendo una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y tal vez en el imaginario popular la medicina es omnisapiente, sabe todo de todo, y en realidad no, en realidad los conocimientos se van construyendo día a día. Por ejemplo, y uno tiene que responderlos a partir de investigación. En un grupo de capacitación continua del Fondo de Recursos discutíamos que la gente no usaba bien la mascarilla. Entonces hicimos una investigación que está publicada en el blog, tomando 400 casos en los canales, en los horarios de los informativos, miramos todos los informativos, y en esos 400 casos, en realidad, el 90% de la gente lo usaba bien. Es decir, la evidencia consiste en eso. Yo podría decir, a mí me parece que no lo usan bien. Tú podrías decir, a mí me parece que sí lo usan bien. No importa lo que cada uno piense. Lo que importa es que lo investigamos y demostramos que lo usan bien. Luego, un día dijimos, vamos por la Rambla a ver cuánta gente usa tapabocas o no. Y nos encontramos que en la Rambla de Montevideo el 10%, en la de Canelones el 9%, en la zona de Piriápolis el 2%, en la zona de Punta del Este 7%. Ahí teníamos un problema, pero claro, en ambientes abiertos, en una tarde soleada como el día que se hizo la investigación y demás, eso importa menos. Tal vez es un poco confuso, uno quiere dar demasiada información al mismo tiempo, lo que estoy diciendo, pero en esencia no hay verdades inamovibles, las verdades se van construyendo sobre la marcha, y el tema de tapabocas en realidad es la máscara de protección facial, porque no es solo la boca, ¿verdad? Es la nariz también, y eso es bien importante. El tema tiene muchas puntas. Entonces, inicialmente se decía, usar la máscara de protección facial a muchas personas les da la sensación de falsa seguridad, entonces no hacen ninguna otra cosa más, o lo tocan del lado exterior, y si está contaminado por virus del lado exterior se va a contaminar. El tema es que la experiencia vivida en los lugares donde les ha ido mejor, en Taiwán, en Corea del Sur, en esos dos lugares emblemáticos, el uso generalizado en la población de eso fue una medida que contribuyó. Por eso posteriormente se cambió el énfasis, y todos los que en algún momento pensábamos que tal vez no era bueno usarlo en todos los casos, hoy estamos convencidos de que es una buena medida. Bueno, una manera de estar actualizados. La pregunta es, aquellos que estén interesados en poder acceder al blog, ¿cómo lo pueden hacer? Por eso le preguntaba, porque también para nosotros es fundamental. Allí en el sobreimpreso, en estos momentos, la producción de Arriba Gente está colocando la dirección como para poder estar actualizados, bueno, de todo lo que tiene, como usted ha dicho, evidencia, ¿no? Por lo menos por allí nos vamos a manejar con lo que hasta ahora en el mundo se sabe sobre el tema. El problema, Humberto, en esto es que para poder uno interpretar alguna información necesita conocimientos de base. Claro. En nuestro, ¿verdad? Que lo hacen, si no, a veces se le complica un poco. En nuestro blog tenemos un sector en el cual dice folletos, y allí donde dice folletos hay 40 y pico de folletos de una página, cada uno de ellos, sencillos, que están enfocados a explicar qué es un ensayo clínico, cómo se investiga en medicina. Cada uno aborda un tema diferente, y el que quiera leer una noticia y por ahí no entiende bien el contexto de lo que se está diciendo, claro, allí tiene una herramienta para poderlo aclarar. Por supuesto que también en el blog tienen las direcciones de correo electrónico para contactarse, y estamos a las órdenes. Esto de enfocar nuestro blog hacia este tema surgió por la necesidad de que todos tenemos que aportar algo para salir juntos. Se sale juntos, claro, o no,
en esto, ¿verdad? Y en nuestra facultad en esto tenemos una fortaleza y por eso quisimos contribuir así. ¿Cómo está Punta del Este? En la despedida le pregunto, ¿cómo está Punta del Este a esta hora? ¿Está apacible, linda o sigue ventosa? Muy frío, muy ventoso, con algunas gotitas cayendo, entonces está bueno para mirarla desde detrás de la ventana. Está bien, el que puede, obviamente. Gracias, doctor, ¿eh? Sí, el tema es que cuando uno es más veterano es mejor hacerlo así, ¿verdad? Gracias, ¿eh? Bueno, allí el doctor Edgardo Sandoya es docente de investigación y medicina basada en evidencia. Es que realmente tenemos una avalancha diaria de información sobre coronavirus. Me parece que está bueno, por lo menos, aquello que está comprobado, para dejar de discutir con amigos que te dicen, no, pero yo escuché que, bueno, ahora científicamente comprobado.